La palabra de Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. Quiero que me acompañe la palabra de Dios y vamos a tomar el tiempo esta mañana para ir a la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Hemos venido tratando la serie a lo largo de todo este mes que hemos llamado Dios de promesas, y hemos visto cada uno de estos domingos la manifestación de Dios a través de sus promesas. La primera semana hablamos de Dios que otra vez hace cosas nuevas en nuestra vida. La segunda semana hablamos acerca del Dios sanador. La semana anterior el pastor Darío nos compartía acerca del Dios que provee. Y en esta mañana vamos a mirar a través de la palabra, en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 4 al versículo 13. Y dice la palabra de Dios: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y sacrificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo: Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Inclina ahí su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú guíes, Señor, cada una de mis palabras, Señor, y las uses, Señor, como bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu a través de mi vida, Señor. Que sea tu presencia, Señor, en este lugar, glorificando a Cristo. Y que a través de la palabra en esta mañana podamos recibir la enseñanza, podamos recibir el rema que tú quieres y tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado entonces acerca de Dios, del Dios de promesas, y hemos visto varias de las promesas de Dios. Habría muchísimas más que tuviéramos que compartir y pudiéramos quedarnos todo un año o aún más hablando acerca de las promesas de Dios. En esta mañana quiero hablar acerca de el Dios de propósito y llamado. Dios de propósito y llamado. Y a través de la Escritura pudiéramos tener tantísimos ejemplos a través de los cuales usted y yo pudiéramos entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, el llamado que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Y ese llamado y ese propósito se convierten en una promesa que Dios ha determinado para nuestras vidas. Pero Dios inquietó mi corazón a inclinarme hacia el personaje de David como el eje central de esta enseñanza en esta mañana. Y en el capítulo 16 hemos leído cómo el Señor dio al profeta Samuel para ungir como nuevo rey sobre Israel a David. Pero en el proceso él se encontró con una serie de circunstancias que pudieron en algunos instantes hacerlo dudar de que lo que Dios le había dicho era como él lo había entendido. Y encontramos que lo primero que se encuentra Samuel cuando llega a la zona donde vivía Isaí, a Belén, se encuentra con unas personas que le preguntan: ¿es pacífica tu visita? Y eso no sé si se parece un poco al tiempo
contemporáneos donde cuando el pastor le dice a alguien, hermano, me gustaría hablar con usted, ya la persona está ahí preguntándose, ¿qué hice de malo? A veces pareciera como que cuando el líder quiere hablar con nosotros es porque nos quiere llamar la atención, y no necesariamente es así. En este caso, las personas estaban ahí inquietas porque vino Samuel y ellos pensaron que Samuel venía a recriminarles, a regañarles por algo, pero le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Y él dijo, sí, vengo a ofrecer un sacrificio. Ahora, lo que se encuentra cuando llega a la casa de Isaí es una familia compuesta por un padre y 7 hijos. No habla la Biblia de que estuviera o no la madre, pudiera ser que sí, pero habla la Biblia de que había 7 hijos en casa. Y lo primero que se encuentra Samuel cuando entra a la casa es al hijo mayor llamado Eliab. Y apenas lo mira, él dice, wow, este es el ungido del Señor. Este es el que yo tengo que ungir, este es el que yo tengo que bendecir, por este es por el que yo tengo que orar, y de seguro este va a ser el sucesor de Saúl. Pero no era así. ¿Por qué? Porque cuando Dios determina un propósito y un llamado a nuestra vida, Dios no hace el llamado por las apariencias. Dios no se deja llevar por las apariencias como nosotros en nuestro contexto natural nos dejamos llevar por las apariencias. Dios está mirando constantemente el corazón. Dios no mira solo la superficie, Dios mira lo que hay dentro. Dios no mira la forma, Dios mira el fondo. Usted y yo miramos la forma, usted y yo miramos la superficie, usted y yo miramos las apariencias. Pero las apariencias, dice el dicho popular, engañan. Y no porque usted y yo tengamos un vestido de cristiano, y me refiero simbólicamente el vestido de cristiano a que usted tenga cierta manera de hablar, o que usted tenga cierta manera de comportarse, o cierta manera de hacer las cosas. Eso no necesariamente quiere decir que en su corazón verdaderamente está Cristo. Porque pudiéramos volvernos profesionales, actores profesionales del cristianismo, y podemos vivir una vida aparentemente cristiana, pero que en realidad, en el fondo, no tiene la esencia de lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué hablar del Dios de propósito y de llamado? Porque el llamado y el propósito de Dios se convierte en una promesa que Dios ha establecido para nosotros. El Salmo 138:8 dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire lo que dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en quién, en mí, no en el de al lado, en mí. Él va a cumplir el propósito que ha determinado para mi vida. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Dice, no desampares la obra de tus manos. Porque Dios hace el llamado no por las apariencias, sino por el corazón. Recordará usted la historia de Gedeón en Jueces capítulo 6. Un hombre que se estaba escondiendo de los enemigos que venían, cada vez que había cosecha en Israel, venían y se robaban todo. Y este hombre, Gedeón, estaba por allá en un lugar en donde no se almacena trigo, porque en el lagar se almacenaban las uvas que se exprimían para obtener el jugo. Pero estaba en el lagar ocultando el poco trigo que podía ocultar, y estaba asustado porque los enemigos venían a robarse todo. Y ahí dentro del lagar se le aparece el ángel del Señor y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Porque Dios no estaba mirando la apariencia de Gedeón, no estaba mirando la superficie de Gedeón, que manifestaba que tenía temor, que tenía miedo, que no tenía aparentemente la capacidad de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Pero Dios lo que miró en Gedeón fue más allá de la apariencia, y miró la capacidad que había en este hombre para poder liberar al pueblo de sus enemigos. Y es la misma manera en que Dios nos mira a cada uno de nosotros. Usted y yo podemos pensar, es que yo no tengo tantas capacidades, yo no tengo habilidades, yo no tengo talentos. Pero no importa lo que usted y yo creamos o no que tenemos. Lo importante aquí es saber que Dios tiene un propósito y un llamado para cada una de nuestras vidas. Ahora, lo que pasa es que nos hemos hecho la idea de que el llamado de Dios tiene que ver con un ministerio protagónico.
Y no necesariamente los llamados de Dios tienen que ver con ministerios protagónicos. Porque muchos pudieran pensar, ay, es que Dios me está llamando, ay, me está llamando a ser pastor, me está llamando a ser líder de alabanza, me está llamando a ser evangelista, me está llamando a ser profeta, apóstol, qué sé yo. Puede que Dios te esté llamando a eso, y gloria a Dios si lo está haciendo. Pero posiblemente Dios te esté llamando a otras cosas que aparentemente no tengan protagonismo humano, pero que tienen protagonismo en el cielo. Porque muchas de las cosas que usted y yo podemos hacer en esta tierra, aunque la gente no las vea, son importantes porque determinan espiritualmente lo que Dios quiere hacer en nuestro contexto. Y hay tantos héroes de Dios, anónimos. Pudiéramos ver en la palabra de Dios personas que se destacaron por lo que hicieron, mas no por su nombre. Encontramos en la palabra, por ejemplo, en el tiempo de los profetas, a un hombre llamado Naamán, general del ejército sirio, que tenía una sierva. Y esta sierva fue determinante para la sanidad en la vida de Naamán. Pero la Biblia no dice cómo se llama ella. Porque no interesa el nombre. Interesaba lo que hizo. Interesaba que cumpliera el propósito para el cual Dios la colocó. Y era una esclava. Porque pudiéramos pensar que nosotros necesitamos todas las condiciones alrededor de nuestra vida óptimas para poder cumplir el propósito y el llamado de Dios. Y no es así. A través de la vida de David nos damos cuenta que no todo el proceso del llamado de Dios en la vida de David se dio de una forma ideal. Miremos solamente el inicio. Ni siquiera fue considerado en la reunión principal cuando llegó Samuel. Llegó Samuel y le dijo a Isaí, claramente se lo dijo: vengo a ungir a uno de tus hijos, por favor reúnelos a todos. ¿Y a cuántos reunió? Dice que a 7. Y cuando Samuel pasó por cada uno de los 7, se dio cuenta de que ninguno de los 7 era. Y solamente cuando Samuel le pregunta a Isaí, ¿no hay otro hijo tuyo? Ah, en verdad, por allá está el menor que está cuidando el rebaño. No fue ni siquiera considerado por su familia. Ni siquiera en el principio del llamado que Dios tenía para él fue considerado, ni siquiera por su propia familia. Pero dice la palabra que aunque Samuel se vio tentado a bendecir al hijo mayor que parecía ser el ungido del Señor, el Señor le habló y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Las apariencias es uno de los grandes males que a lo largo de toda la historia bíblica podemos ver. En el tiempo de Jesús fue una de las cosas que Jesús más atacó, la apariencia, llamada religiosidad. Y atacó fuertemente a los fariseos, no porque odiara a los fariseos, porque la Biblia en ningún momento dice que Jesús odiaba a los fariseos, pero tuvo que confrontar fuertemente a los fariseos, porque los fariseos lo único que querían hacer era vivir de apariencias. Usted encontrará en Mateo capítulo 6 diciendo: no seáis como aquellos que se paran en las plazas públicas a hacer grandes y elocuentes oraciones para que todo el mundo los vea. Más bien váyase a lo secreto y ore a su Padre que está en lo secreto. Y en el momento que Dios lo considere, Él te va a recompensar en el público. Porque muchas veces usted y yo tenemos la tentación a la hora de cumplir un llamado, un propósito de Dios, de que eso que estamos haciendo para Dios sea visible para otros. Y yo le pregunto, ¿quién lo llamó a usted? ¿Quién ha establecido un propósito con su vida? ¿La gente o Dios? Porque usted y yo tenemos que agradar a aquel que nos ha llamado. Y dice la Biblia que el que nos ha llamado es el Señor. Por lo tanto, usted y yo debemos vivir una vida que agrade a Dios, no que agrade a la gente. Y desafortunadamente no vamos a poder agradarle a toda la gente. Habrán cosas que le desagraden a las personas, pero lo importante es que usted y yo caminemos agradándole a Dios. Ahora, el que usted y yo caminemos agradándole a Dios no es excusa para que pasemos por encima de los demás.
Porque si decimos que amamos a Dios y no nos importa el prójimo, realmente no estamos amando a Dios. Y entonces usted se preguntará, ¿y entonces cómo hago? Ahí es donde tenemos que pedir la ayuda del Espíritu de Dios para que nos guíe en cada paso que tenemos que dar. Porque no es fácil. Pero el llamado de Dios y el propósito que Dios tiene para con nosotros no lo hace por las apariencias, no lo hace por lo que usted y yo tengamos. Ay, es que yo tengo tanta habilidad para hacer cierta cosa, yo sé que Dios me va a llamar. No. Dios no llama a capacitados, Dios capacita a los llamados. Dios tampoco llama a personas desocupadas. Ay, es que yo no estoy haciendo nada, tengo los brazos cruzados, estoy esperando a ver si Dios se da una vueltica por mi casa y me ocupan algo. Olvídese. Dios llama a ocupados. Todas las personas a través de la Biblia que usted ve que Dios llamó tenían actividades, tenían ocupaciones, pero dice la palabra que ellos determinaron dejar a un lado sus ocupaciones para seguir a Dios. Yo no le estoy diciendo a usted que deje de trabajar para que se venga 24 horas, 7 días a la semana a la iglesia, pero lo que sí le estoy diciendo es que es importante establecer el orden de prioridades en su vida. Si Dios te está llamando, si Dios tiene un propósito con tu vida, es tiempo hoy de que tú puedas decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Quizás tenga capacidades o no las tenga, solamente lo que quiero ofrecerte es mi corazón, porque Dios está mirando el corazón. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Debemos dejar a un lado las apariencias, la religiosidad, para que podamos darle paso a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, que el Señor cumpla el propósito y el llamado para lo cual usted y yo nacimos. Porque mientras usted y yo no estemos en la ruta del llamado, nuestra vida no va a estar completa. Podemos alcanzar riquezas, podemos alcanzar triunfos humanamente, pero si usted y yo no estamos en el conducto, en la vía que Dios ha establecido para nuestra vida, siempre va a haber una insatisfacción en nuestro corazón. Siempre nos va a faltar algo. Usted puede tener su cuenta bancaria llena de dinero, usted puede tener en su casa todos los lujos que quiera, usted puede tener toda la salud del mundo, puede tener una familia extraordinariamente hermosa, pero si usted no está en el propósito de Dios, usted siempre va a sentir que algo le falta. Pero aún, y esta es la contradicción, aún cuando nos pudiera faltar humanamente todo, dinero, recursos, salud y cuantas otras cosas, si usted y yo estamos en el propósito de Dios, vamos a sentir que no nos falta nada. Pero ya usted ha escuchado que Dios es un Dios que nos bendice de forma integral. Entonces, cuando usted y yo somos llamados al cumplir el propósito de Dios, Dios no está mirando lo que usted y yo somos en el exterior, Dios está mirando lo que somos adentro. Número 2, vemos en el versículo 13, después de que Samuel comienza y cada uno de los hermanos hijos de Isaí fueron descartados por Dios, le decía el Señor a Samuel, este no es, este no es, este no es, tampoco es este. Solamente hasta cuando llega David es cuando realmente se cumple el propósito y el llamado de Dios. Dice en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, escuche esto, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo segundo que usted y yo debemos entender acerca del propósito y el llamado de Dios es que Dios capacita con su Espíritu a quien llama. Y es el Espíritu la marca indeleble de aquel que es llamado por Dios. Es el Espíritu Santo el que da realmente la garantía de que alguien es llamado por Dios. No es, recuerde, no es la apariencia, no es la habilidad, no es lo guapo que pueda ser la persona. No es eso. Es el Espíritu de Dios lo que determina que
verdaderamente alguien es llamado para cumplir un propósito de Dios. Y por eso dice la palabra que desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, desde ese día en adelante. Porque había sido ungido, había sido llamado, había sido separado para cumplir un propósito de Dios. El propósito era que él fuera rey de Israel. Ahora, el proceso que usted lo conoce, y no nos vamos a detener en los detalles del proceso, pero usted se va a dar cuenta en los capítulos siguientes, si usted lo desea estudiar en su casa, que el proceso desde el momento en que David fue ungido hasta el momento en que se cumple, pasaron muchos años. Y fue un proceso nada fácil. Fue un proceso de luchas, fue un proceso de pruebas, fue un proceso de persecuciones, fue un proceso en el cual muchos le dieron la espalda. Al principio parecía muy carismático David y todo el mundo lo quería. Aún el rey dijo: no, David, tú eres ya como un hijo mío, quédate en el palacio, cada vez que tú tocas el arpa yo siento paz. Pero resulta que llegaban los momentos en donde se le volvía a salir el viejo hombre a Saúl y quería clavar a David con su lanza. Y tuvo David que salir huyendo de delante del rey y se tuvo que esconder. Aparte de ser despreciado por su familia al principio, ahorita que ya había sido ungido, que ya había sido bendecido por Dios, que ya el aceite, a través del aceite que era la señal del ungimiento que se hacía a las personas, él estaba ratificado como el próximo rey, tuvo que salir huyendo. Y usted se encuentra más adelante a un David escondido en una cueva. Ya ni siquiera estaba en la casa de su padre, ya ni siquiera cuidaba el rebaño, estaba escondiéndose en una cueva, porque lo estaban persiguiendo para matar. Ahora, ¿quiénes vienen? 600 personas. Y uno diría: wow, qué ayuda tan increíble la que le vino a David, qué ánimo el que tenía David cuando vio a 600 personas. Y de pronto David salió a la puerta de la cueva o a la parte frontal de la cueva y vio a todo ese montón de personas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Parece que sí voy a ser rey. Pero iba a ser rey de los endeudados, de los que tenían tristeza, de los que no tenían nada de vivir. ¿Qué tipo de personas son esas que le podían dar ánimo a David? No, parecía que no. Pero aún Dios quería cumplir su propósito y su llamado a David a pesar de las circunstancias. Y lo que yo quiero decirte en este día es que no importa las circunstancias que puedas estar viviendo hoy, Dios tiene un propósito y un llamado con tu vida, y Dios te capacita por su Espíritu para que tú puedas cumplir ese propósito. No importa qué estás enfrentando hoy, no importa qué gigante está frente a ti, Dios te va a dar la fuerza, la habilidad y la estrategia para que tú derrumbes a ese gigante. Dios te va a dar la capacidad de hacer cosas nuevas en medio de circunstancias donde parece todo perdido. Porque estas personas que se le juntaron a David parecían caso perdido. Pero el Señor le dio a través del Espíritu Santo la gracia a David para que hiciera de esos hombres endeudados, amargados, que no querían vivir, que no querían nada con nadie. Más adelante la Biblia los llama los valientes de David. ¿Quién hizo eso? Lo hizo David, pero no lo hizo David con sus capacidades, lo hizo David con el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que usted y yo debemos decirle al Señor: Dios, necesito de tu Espíritu para poder triunfar, porque si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, la derrota es inminente. Pero mientras que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar la certeza del propósito y del llamado por el cual Dios nos ha llamado. Usted se preguntará todavía: pero ¿cuál es mi propósito y cuál es mi llamado? Esa es la gran pregunta que yo no se la puedo resolver. Usted mismo tiene que descubrir. Sería muy fácil venir a la iglesia y que el pastor me diga cuál es mi propósito y cuál es mi llamado, pero eso no se lo puedo decir yo. Eso solamente Dios se lo puede revelar, pero usted tiene la responsabilidad de buscar ese propósito. Cada uno de los grandes hombres y mujeres que la Biblia registra recibieron un llamado de Dios, fueron capacitados por el Espíritu. Todos. Recuerde usted a Sansón. Dice la Biblia en diferentes pasajes que el Espíritu de Dios se manifestaba a través de la vida de Sansón, y por eso tenía una gran fuerza física. Gedeón
venció a los amalecitas, no con el poder de su espada, sino con el poder del Espíritu Santo, actuando solamente a través de 300 soldados, cuando se había llevado a 32,000. Porque el poder no es nuestro, hermanos, el poder viene de Dios, el poder viene del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo somos llamados para un propósito, el Señor nos capacita con su Espíritu. Tercero, y voy terminando. El Dios que tiene propósito y llamado para nosotros es un Dios que no deja el proceso a medias, sino que lo termina. Si me acompaña el segundo libro de Samuel, un poco más adelante, en el capítulo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 4 dice: Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Él le dijo: A Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Miren lo que está diciendo la Biblia. Fue ungido por rey sobre la casa de Judá. Había sido ungido siendo un muchacho de escasos 17 años. Yo sé que aquí hay más de uno cercano a esa edad. Chicos que pueden estar pensando: ¿será que Dios me puede llamar a mí? Sí, claro que sí. Pero aún personas que pueden decir: no, hace rato yo pasé por esa edad. Dios también te puede llamar. Porque Dios no tiene edad. Recuerde que Dios no mira las apariencias. Usted y yo miramos la apariencia y usted, algunos pudieran estar pensando: no, yo ya voy de salida, que Dios mire a otro. No. Dios tiene un propósito y un llamado con todos, con cada uno. Pero Dios, que nos llamó, que nos capacitó con su Espíritu, no va a dejar el trabajo a medias. Él no deja nada a medias. Usted y yo sí. Confesemos, nosotros los seres humanos dejamos las cosas a medias. Empezamos las cosas muy bien, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y apenas transcurre el proceso, como que ya nos vamos desanimando. Pero viene algo nuevo, ¡ay, qué bendición lo nuevo! Y empezamos con muchas fuerzas, y en el camino lo volvemos a dejar tirado. Dios no. Tendría todos los motivos del mundo Dios, dentro de nuestro contexto humano, de dejar tirado el proceso de nuestra vida, sí. Porque solamente piense en nuestro temperamento. Usted particularmente, hágase un examen usted en su corazón. ¿Cómo es su actitud con Dios? Y se va a dar cuenta de que Dios tuviera todas las excusas del mundo para decir: yo ya no voy a insistirle a esta persona porque empieza muy bien, el domingo está bien consagrado y al lunes se le olvidó que es cristiano. Eso pasa. O viene la dificultad, o viene la necesidad, y su fe, esa fe que estaba tan fuerte el fin de semana, ya como que se le desvaneció como agua en las manos. Y así no es. Pero ¿tuviera todas las excusas para dejar el trabajo a medias? Sí. Por nosotros, por nuestra terquedad, por nuestro duro corazón, por nuestro pecado, por todo lo malo que usted y yo somos. Pero aún así Dios no deja nada a medias. Aquí la palabra nos está diciendo que David fue ungido como rey de Judá, pero el propósito de Dios no era que fuera solo rey de Judá, sino que fuera rey de Israel. Y aquí pudiera David pensar: ¡ay, ya soy rey! ¡Qué bendición! Dios cumplió su palabra. Pero era solamente el principio del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero, ¿por qué le quiero enfatizar en esto? Porque muchos de nosotros, a los cuales Dios nos está guiando en un proceso de transición, un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, un proceso en donde estamos siendo encaminados a cumplir el propósito y el llamado de Dios, es posible que lleguemos a una primera fase del cumplimiento del llamado. Y esa primera fase puede ser muy cómoda y nos queramos quedar ahí. Pero Dios no quería solamente que David fuera el rey de Judá.
el propósito y el llamado de Dios para David era que fuera rey de Israel. Y escúcheme esto: Dios nunca dejará una promesa sin cumplir, un llamado por respaldar o un propósito sin completar totalmente. Se lo repito: Dios nunca dejará una promesa sin cumplir, un llamado por respaldar o un propósito sin completar totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Que por las buenas o por las malas tenemos que entender. Y el Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y ese versículo para muchos es tan bonito, qué bendición que Dios me mire. Pero cuando leemos el versículo 9, que complementa el 8, nos da un poquito duro el Señor. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Nos da duro. Porque ¿por qué se les colocan los frenos a los caballos o a las mulas? Para que entiendan por dónde tienen que seguir, para que no se desvíen del camino. Y muchos de nosotros parecemos tercos como mulas. Y por eso el versículo 8 dice: te haré entender. Dios va a cumplir el propósito. Ojalá que aprendamos por las buenas. Ojalá que aceptemos la corrección de Dios por las buenas. Porque Dios no viene siempre con el látigo a darnos duro. Dios siempre viene con amor a corregirnos. Pero cuando no entendemos, es necesaria la vara de la corrección. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque no nos ama, no, al contrario, porque nos ama tanto, nos tiene que corregir. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Ahora, Dios no nos va a dejar hasta que haya cumplido el propósito de nuestra vida. Escuche eso: Dios nunca te va a dejar hasta que cumpla el propósito de tu vida. Nunca. Es que Dios me abandonó, es que Dios me dejó, es que me siento solo. No, Dios nunca te ha dejado y nunca te dejará hasta que cumpla su propósito. En esos momentos en donde nos preguntamos: Dios me abandonó, ¿será que Dios me abandonó? Pregúntese: ¿será que yo he abandonado a Dios? Porque son dos cosas diferentes, aunque se siente igual. Porque muchos de nosotros queremos echarle la culpa a Dios y decirle: ay, es que Dios me dejó solo, es que Dios me abandonó. Cuando lo correcto sería darnos cuenta de que fuimos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pues cuando buscamos a Dios, Dios va a ser propicio a nuestra oración. Dios va a responder nuestras oraciones. En el proceso, usted y yo vamos a enfrentar muchas pruebas, tentaciones, hermanos. Vamos a enfrentar decepciones, traiciones. Vamos a enfrentar tantas cosas en el proceso del cumplimiento del propósito de Dios. Sí. ¿Va a ser doloroso? Sí. ¿Vamos a derramar muchas lágrimas? Sí. Pero tenemos una garantía de que Dios no nos dejará. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso es muy bonito decirlo, pero qué difícil vivir. Porque cuando se levantan personas a hablar mal de nosotros, a ofendernos, a querer hacernos la contra, a querer dañarnos, eso es difícil para nosotros. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios siempre va a estar a nuestro lado para fortalecernos, para recordarnos. ¿Sabe cómo nos fortalece Dios la fe? Recordándonos las promesas. Por eso estamos hablando del Dios de promesas. Porque si tu fe está flaqueando, si tu fe está débil hoy, recuerda las promesas de Dios en tu vida. Y ese recordar las promesas va a fortalecer tu fe. Termino con este pasaje. Capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Versículos 1 al 5. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá.
Hermanos, cuando Dios promete algo lo cumple completamente, no lo deja a medias. La promesa y el llamado de Dios a David era ser rey de Israel. Pasaron 13 años y solamente fue nombrado rey de Judá. Pero 7 años más tarde se completó la palabra y la promesa de Dios y fue nombrado rey sobre todo Israel. En total, 20 años David esperó para el cumplimiento del llamado. Ahora, el cumplimiento del llamado no se debe entender como la terminación. El cumplimiento del llamado se tiene que entender como el inicio. Porque ahí era donde David tenía que iniciar el cumplimiento del propósito. Entonces, donde inicia el llamado verdaderamente, no es cuando Dios nos llama, es cuando se cumple el llamamiento de Dios. Ahí es donde inicia. Pero donde termina el llamado, inicia el propósito. Y ahí era donde David tenía que cumplir el propósito de Dios, siendo rey sobre Israel. Hermano, usted tiene un llamado y un propósito grande en Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? Es importante que tú busques en Dios esa respuesta. Porque Dios es un Dios de llamado y de propósito. Póngase de pie.